Profesor, hoy domingo queremos dar la clase aunque estemos en pleno carnaval porque hay muchas inquietudes y muchas cuestiones que usted debe enseñarnos. Porque usted habla de que está enseñando y eso tiene que ver con algo con la educación. Por eso, claro que tiene que ver con la educación. El día que quiera hablamos de educación. Pero estamos en cuestión de economía y es necesario que sepan que la economía social tiene que ser no analizada, sino ejercitada desde el punto de vista de la identidad, de los desafíos y las diferentes estrategias para poder lograr mantener una economía en un país y que se pueda llamar social, para que cumpla con el Estado social de derecho, que es diferente al Estado de derecho. Aunque ahora no le estoy dando derecho, es necesario que le explique esto aquí en economía, porque tenemos que identificar qué es coeconomía y qué es periodismo, para poder nosotros a través del periodismo poder descubrir, como su profesor Robinson Ferreira ha descubierto, que sencillamente la fotocopiadora nació hace 2000 años y fue inventada por Jesucristo. ¿Cómo va a ser posible, profesor? Claro, imagínense que en el templo de Salomón estaba la puerta de los peces, la puerta de los camellos. Ya yo les hablé de eso en religión, pero no estamos en religión, pero es necesario para poder estudiar la economía, la identidad, los desafíos y las estrategias que tienen que ver con esta cuestión de periodismo y economía, porque el periodismo es un género menor que también cumple una función social. Por lo tanto, puedo decirles, queridos estudiantes, que saquen papel y apunten para que puedan ustedes buscar que sí fue realmente Jesucristo quien inventó la fotocopiadora. ¿Cómo va a ser posible, profesor Ferreira? Claro que es posible y contraposible y recontraposible. Si ustedes analizan que existe un milagro, existe la puesta de los milagros en el templo de Salomón y también llegó a existir en el tercer templo. Y uno de los milagros es que se dice que habían 5 peces y 5 panes. Llegaron a las manos del inventor de la fotocopiadora y se podría decir que esta fue la primera vez en que un hombre de un original saca 5.000 peces y 5.000 pescados. Lo que quiere decir que era más potente esa fotocopiadora que cualquiera de las de ahora, que con solo 20 fotocopias que saque de un original o 50 o 60 ya se está llena y ya hay que está desarmándola para limpiar eso. Ah, no, aquí hasta sobraron. ¿Sí o no? Claro, profesor. Oiga, ¿y cómo hizo usted para descubrir eso? Sencillamente, ingeniándosela. Y por eso puedo hablarles de que existe un manual de educación. Pero para la próxima les recomiendo que le hable de educación, porque estamos con las conversaciones de Wolfram Way y poder introducirnos un poco en qué es esto de comunicación, para que no confundan comunicación o medio de comunicación con la comunicación, que son dos cosas totalmente distintas. Y para eso se necesita una economía, y para esa economía, sea microeconomía o macroeconomía, tendremos que estudiar qué es la economía política. Y podremos decir entonces que la economía política forma, y hay muchas formas, que son las ciencias que se dedican a investigar el mundo. Unos estudian, como ya dijimos, fenómenos, y otros estudian cuestiones naturales y sociales. Y a esto se denomina la economía política de la sociedad. Por tanto, existe la producción de bienes materiales en la base de la vida de la sociedad. Sin esto es imposible que se hable de economía si no hay bienes que produzca la sociedad. Y por eso se erigieron muchas formas de producir. Desde los primeros momentos en que el hombre se agrupa y se asocia y cautiva y ve que es necesario que nazca algo, del cual les hablaré más adelante, que se llama el dinero. Y al existir el dinero es por lógica que empiezan a surgir la acumulación y surgen los bancos precisamente desde la antigüedad. Entonces, yo puedo decirles a cada uno de ustedes
que para que vivan los hombres necesitan alimentos, vestidos, calzado, vivienda y otros bienes materiales, y para poseer estos bienes tienen que producirlo, tienen que trabajar. Cualquier sociedad está condenada a desaparecer si deja de producir bienes materiales. Por eso, la producción de los bienes materiales es la base de la vida y del desarrollo de cualquier sociedad. ¿Y qué se debe entender, pues, para producir o para la producción de bienes materiales? Nos parece que en tal sentido de producción de los bienes materiales concurren el trabajo del hombre, los medios de trabajo y el objeto que ha de ser elaborado, que muchas veces nace de materias primas. El trabajo es la actividad racional del hombre encaminada a la producción de bienes materiales. En el proceso de trabajo, el hombre ejerce su influjo sobre la naturaleza para adaptarla a sus necesidades. El trabajo es patrimonio exclusivo de hombres. Otras formas la producen organizadamente en sociedad las abejas, por ejemplo, de quien se aprende bastante. Más eterna necesidad todavía natural y la primera condición de toda la vida humana. Según expresión de Engels, el trabajo ha creado al propio hombre. ¿Se acuerdan de un librito y que la transformación del mono en hombre? Bueno, el trabajo tiene que ver con esta cosa. Y si tiene que ver con esta cosa, es posible que el hombre continúe un proceso de aprendizaje, técnica y elaboración y transformación de las materias primas en sus nuevos alimentos y en sus nuevas cosas, y por eso la sociedad va evolucionando. Y esta ley económica del desarrollo de la sociedad ha surgido y se mantiene estudiada por muchos pensadores. En el siglo XVIII, XIX hizo gran influencia Marx, por ejemplo, y Engels, y hacia adelante grandes economistas que han ido surgiendo para también colocar un granito de arena en la civilización o desarrollo evolutivo de estas cuestiones productivas, hasta llegar el hombre a producir grandes cantidades de alimentos y de ropa y de cosas hasta el punto de desechable, para que pueda tener y que todos puedan acceder a esos bienes. Por lo tanto, en todos los medios de producción y en todos los modos, las leyes económicas pueden actuar y manifestarse de modo espontáneo o como una necesidad hecha conciencia, es decir, aplicarse de modo consciente. Y así nace también un género literario llamado periodismo, y que el periodismo, por ejemplo, yo estuve aquí con algunas técnicas periodísticas para averiguar cuándo nació la primera fotocopiadora, investigando, preguntando a los libros, hasta que me llevó a ese primer momento de convertir algo 5.000 veces más que el original. Por lo tanto, podemos decir que el periodismo trae unas 5 preguntas que siempre todo periodista hace para encabezarlas y dar forma a sus columnas, a sus investigaciones, a sus cuestiones. Aunque hoy se habla de periodismo narrativo, él tiene sus bases fundamentales en la comunicación, que es tan antigua, y de eso vamos a hablar poco a poco. Pero primero quiere decirle que esas 5 preguntas son: ¿qué, cómo, cuándo, quién, dónde? ¿Dónde en la ciudad de tal, a tal hora sucedió tal hecho? ¿Quién lo produjeron? ¿Quiénes están involucrados? Esto y esto y esto, políticos, no políticos. Usted hace su... ¿Cuándo? La hora, a tal hora está sucediendo tal hecho. Eso se aplica para toda noticia, toda investigación y todo reportaje. Por lo tanto, podemos decir que ante nuestra conciencia ha pasado inadvertido, pero es de gran interés para los comunicadores, filósofos y estudiantes de diferentes profesiones,
y para toda persona que se interese por los problemas de la sociedad moderna. Por eso es que el siglo XX es considerado como el siglo de las comunicaciones por el asombroso avance de la tecnología. Yo les hablé del homo tecnológico, estamos en pleno homo tecnológico, ya nos desprendimos del hombre de piedra, el hombre que se transforma con el trabajo, etc., que ha creado un mundo nuevo con posibilidades de convertirse en una aldea universal. Como lo plantea un gran hombre llamado Macron, pero el tipo de comunicación que producen los medios masivos es un tipo de comunicación patológica, incomunicadora, que como muchas veces las posibilidades de diálogo entre las personas son relegadas a la pura pasividad receptora y pasividad. Al servicio de quién están los medios de información, quién los programa, qué se persigue, cómo surgieron en el mundo y en Colombia, qué funciones desempeñan al nivel de las diferentes sociedades, cómo es y cómo se manipula desde dentro a las personas y a las sociedades. Estas y muchas otras preguntas y cuestiones de gran importancia son tratadas por los estudiosos de la comunicación, como el profesor Robinson Ferreira, que va a iniciarles alguna clase de periodismo y que la vemos en un lenguaje sencillo y directo. Por eso no se despeje de esas 5 preguntas: qué, cuándo, cómo, dónde y por qué. Por lo tanto, podemos decir que ya teniendo en cuenta las comunicaciones y que existe diálogo, nos atrevemos a hablar de los diálogos de Eddie Muriel y de Wolfgang Goethe, el autor de Fausto. Y que para hablar de esto, de periodismo, hasta que viene desde hace mucho tiempo, podemos decir que los medios masivos de comunicación y la reproducción en la sociedad tienen que ver con la ideología. La ideología periodística y los medios masivos de comunicación, el lenguaje y la comunicación social, por ejemplo, el proceso de producción de la información y los diferentes tipos de prensa. Existen diferentes tipos de prensa. ¿Cuáles son, profesor? Hombre, el proceso de producción de la información, por ejemplo, los diferentes tipos de prensa. Hay prensa política, un periódico tiene muchas divisiones. Hay escrito y prensa únicamente de tipo empresarial, etcétera, etcétera. Pero todos también tienen estructuras transnacionales de poder y una información internacional. Por eso es que hay una publicidad y un consumo. La comunicación es imperativa y la publicidad. La propaganda política y la publicidad, por ejemplo, se estudian en periodismo. Se estudia el contenido de la publicidad, la invasión de la publicidad y la deshumanización del trabajo y del consumo. Y nace una parte que se tiene que estudiar en periodismo que se llama la información. Y la información se basa y está sujeta a la prensa, el lenguaje del periodismo impreso, el origen y desarrollo, por ejemplo, histórico de la prensa. Porque nace en diferentes partes y en diferentes, por eso hablamos que la prensa en Colombia, por ejemplo, tiene que tener un origen, y eso vamos a hablar también más adelante. La prensa en América Latina y los periódicos del año 2000 hacia acá y su cambio con los de ayer, cuando se hablaban de pasquines y de cosas en la Edad Media. Y podemos hablar que en estos medios de comunicación, que es diferente, también se puede tener como medio de comunicación el cine, por ejemplo, el lenguaje cinematográfico, su origen y desarrollo histórico, el cine en Colombia y el cine en América Latina. Se hacen muchos festivales de cine en Cuba. Y la dependencia de estos géneros, por ejemplo, en Colombia y en Latinoamérica. Luego aparece otro medio de comunicación conocido como la radio. El lenguaje radiofónico, por ejemplo, el origen y su desarrollo histórico. La radio en Colombia, lo bueno, lo malo y la educación por radio.
Aparece la televisión, que también es una forma de comunicación, por eso no debemos confundir el lenguaje televisivo, el origen y su desarrollo histórico, la televisión en Colombia, la radio y la televisión en América Latina y la receptividad de los medios en Colombia. De todo eso son esquemas que podemos hablar en nuestro inicio. Para ti, lengua pegada, Marianela, que quieres estudiar periodismo, y tú, el boquejarra, que son los que más hablan por micrófono a todo momento. Y así, de esta manera, podemos pasar realmente a ver también a nuestro grupo francois en cuanto a las conversaciones, y Eddie Muriel en su historia de un suburbio para Europa, historia del barrio El Valle. Y podemos decir que en la historia de un suburbio para Europa y historia del barrio El Valle para aquí en la localidad, se determina que el barrio fue invadido por muchas etnias y de media Asia, Asia media o Asia occidental, y de Europa, como ya dijimos, palestinos, italianos, y aparecen también alemanes que entran debido a la guerra mundial en Alemania, y otras partes entran por el muelle de Puerto Colombia, y así nació la primera tienda en el barrio El Valle de la madre de un hombre llamado Walter Rothmann, de descendencia alemana, y la tienda fue la de María Parada, que en últimos momentos aparece la hija de Logreira, quien dice que posiblemente también su bisabuelo creó una tiendecita, pero no fue directamente en el valle, sino en la frontera entre Valle y San Felipe. Y así nos vamos introduciendo en el conocimiento histórico de este valle, hasta que aparecen en el año 1980, por allá, lo que se conoció como el éxodo palenquero en el barrio abajo, y del barrio abajo el barrio Valle se llenó de la etnia palenquera, pero ya existían mucha gente, y escaso, si acaso se cuenta con el dedo, la teta familiar del Loco Martín, que se ubican en la calle de el Lucho Anillo, un poco más abajo del Mógenes, que era hasta donde llegaba el barrio en sus comienzos, de la 21 hasta la 18, solo unas cuantas cuadras, y después puro monte, y empezaron a nacer caminillos que se van extendiendo con los siglos y con las décadas y décadas, hasta llegar a la famosa 14, que tiene en la parte oriental el famoso triunfo de Fidel, donde hubieron los billares de el papá de un selección Colombia llamado el Mono Carrillo, y un gran jugador del Junior. Y así continuaremos poco a poco dando información del libro de Eddie Muriel, Historia olvidada del barrio Valle, para poder decirles entonces que en el año 1812 el pretexto señor de Turing fue ascendido a secretario de la alcaldía de Birmingham, y ahí Wolfgang Goethe desempeñó un cargo hasta la primavera del año 1813, en que el avance de los cosacos no hizo concebir esperanza de libertarnos, dice él, del dominio francés. Ahí, en ese trabajo, Wolfgang Goethe duró un tiempo, y se desarrollaron cuestiones muy importantes. Dice que él presentó su división o su decisión o su dimisión, y fue a su país sin más pensamientos ni otro plan que el de engrosar todo lo antes posible las filas de los guerreros patriotas
que bajo cuerda comenzaban a organizarse acá y allá, y consiguió un propósito, y a fines del verano ingresó con Bush y Holfer como voluntario en el cuerpo de cazadores de Kearnship, y con él en la compañía del capitán Knox. Dice Wolfram, hice la campaña del invierno de 1813 a 1814 en Membros, Holstein y Hamburgo contra el mariscal Davout. Después marchamos hacia el Rin contra el general Mason, y durante el verano recorrimos la tierra tértica y fértiles de Flandes y Brabante. Y ahí, ante los grandes cuadros de los holandeses, revelóseme, dice Wolfram Gold, un mundo nuevo, y pasaba días enteros en iglesias y museos. Eran en verdad los primeros cuadros que veía en mi vida, y comprendí lo que significaba ser pintor. Vi cómo se coronaba el trabajo dichoso del discípulo, y estuve a punto de llorar pensando que no podía seguir un cambio semejante. Sin embargo, me decidí rápidamente en Tuxnay y trabé conocimientos con un joven artista, y me procuré en Carmoncillo un pliego, y aquí se mencionaron a Durling. Hay un libro llamado El Antiduring, y es bueno que lo lean, que perteneció a las épocas en que he leído un gran economista político llamado Karl Marx. Continuaremos en la próxima, y no se le olvide que la primera fotocopiadora la inventó Jesucristo cuando multiplicó los panes. Oye, si me casó este man, vale, pues si me gaste el billete.